En este ejercicio vamos a tener un ciclo real de funcionamiento de un sistema de refrigeración. El problema dice así. Al compresor de un refrigerador entra refrigerante 134A como vapor sobrecalentado a 0.14 megapascales y menos 10 grados centígrados a una tasa de 0.05 kilogramos segundos y sale a 0.8 megapascales y 50 grados centígrados. El refrigerante se enfría en el condensador a 26 grados centígrados y 0.72 megapascales y se estrangula a 0.15 megapascales. Descarte toda posibilidad de transferencia de calor y caída de presión en las líneas de conexión entre los componentes y determine, inciso A, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia del compresor. Inciso B, la eficiencia isentrópica del compresor. Inciso C, el coeficiente de desempeño del refrigerador. Del lado derecho ya tenemos aquí lo que es el diagrama temperatura-entropía, haciendo referencia a los datos que nos dan en el ejercicio. Punto 1, la entrada al compresor. Punto 2, la salida de compresor y entrada al condensador, donde se va a enfriar hasta alcanzar 0.72 megapascales 26 centígrados. Y posteriormente se va a estrangular, es decir, que esto va a ocasionar que pierda presión y un descenso de su temperatura, llegando a 0.15 megapascales, donde ganará calor gracias al evaporador. Para nuevamente repetir el ciclo de compresión, de transferencia de calor al ambiente, estrangulación y absorción de calor. Ya aquí tengo las tablas, los recortes de las tablas que vamos a necesitar para este ejercicio. Primero que nada, tenemos que para el punto 1 nos dice que es vapor sobrecalentado. Así que nos dirigiríamos a la tabla A13, que es refrigerante sobrecalentado. Como dato de entrada, sabríamos que se encuentra a una temperatura T1 de menos 10 grados centígrados y una presión P sub 1 de 0.14 megapascales. Con estos datos nos dirigimos a la tabla. Aquí tendríamos 0.6 megapascales, 0.10 megapascales y en la tercera columna tenemos 0.14 megapascales. En la fila donde se encuentra la temperatura, columna de temperaturas, en la fila de menos 10 grados centígrados, que para este recorte sería el penúltimo, ahí encontraríamos la entalpía número 1, es decir, la entalpía a menos 10 grados centígrados y presión de 0.14 megapascales, que dice que son 246.36. Ahí. 246.36 y sus unidades son en kilojoules por cada kilogramo. Teniendo la entalpía 1, continuamos con el punto número 2. Temperatura 2. Debido al proceso de compresión hay un proceso de calentamiento y como en este caso pues el compresor no es con un 100% de eficiencia, va a haber una adición adicional de calor. Parte de la energía se va a transformar en calor. Así que nos dicen que estará a 50 grados centígrados y que alcanzará una presión 2 de 0.8 megapascales. También estaría en la zona de sobrecalentado, así que pasamos que la entalpía 2. Pasamos aquí, tabla A13. En la primera columna nos encontraríamos 0.8 megapascales. De igual manera, en la penúltima fila, la temperatura de 50 grados centígrados, tenemos que es 286.69. 286.69,
kilojoules sobre kilogramo. Esas tablas, recuerden, las pueden encontrar en el libro de termodinámica. Yo aquí tengo unos recortes nada más. Temperatura 3, pues tenemos que sería 26 grados centígrados. Y la presión 3, tenemos que son 0.72 megapascales. H3, si nos fijamos aquí en la gráfica, directamente nos encontramos que del lado derecho tenemos sobrecalentado. En la parte intermedia de las líneas de saturación, vapor húmedo, donde habrá una calidad del vapor. Y si nos vamos del lado izquierdo, el punto 3 se encontraría por debajo de la temperatura de saturación. Eso diríamos que es líquido comprimido, pero no tenemos tablas para líquido comprimido. El valor más cercano, el valor más aproximado que vamos a tener es que H3 sería la entalpía del fluido saturado a la temperatura, en este caso 26 grados centígrados. Y para esto nos vamos a la tabla A11, a la tabla de refrigerante saturado, tabla de temperaturas, y buscamos 26 grados centígrados, tabla A11, saturado, temperaturas en grados centígrados, y tenemos ahí 26. Si nos venimos, tenemos volumen específico, energía interna y entalpía. En la parte de entalpía nos vamos a HF, que es fluido. HFG es la entalpía de evaporación, HG la entalpía del vapor saturado. En este caso nos vamos a la entalpía del fluido, que nos dice que son 87.83. De igual manera, en kilojoules sobre kilogramos. Así que para este caso, pues la presión no nos está siendo de utilidad aquí. Vamos a quitar. Y con esto continuamos. Teniendo entalpía 1, entalpía 2, entalpía 3, podemos calcular la entalpía 4. Y la entalpía número 4 será aproximadamente igual a la entalpía número 3. Es decir, los mismos 87.83 kilojoules por cada kilogramo. Para el inciso A, con esos datos bastarían, pero para el inciso B, que nos piden la eficiencia isentrópica del compresor, nos faltaría calcular la entalpía ideal, es decir, cuando S1 o la entropía 1 fuese igual a S2, marcado aquí como el punto 2S. Así que H, entalpía 2S, sería la entalpía que nosotros vamos a encontrar a la presión de 0.8 megapascales con un valor de entropía igual a la entropía 1, que sería esta línea punteada marcada en la gráfica. Entonces, para H2S tenemos que la presión es de 0.8 megapascales y que la entropía 2 es igual a la entropía 1, que si nos vamos a la entropía del punto 1 sería la de 0.14 y negativo 10 grados centígrados. En la tabla de 0.14 megapascales, que es la que está aquí, adicional de la
entalpía 246.36, necesitamos también su entropía, que serían 0.9724. 0.9724 y estaría en kilojoules por cada kilogramo Kelvin. Este sería la S1 que salió de estas mismas propiedades. Y con ese valor de S vamos a buscar en la tabla de 0.8 megapascales, también en sobrecalentado, tabla A13. A 0.8 megapascales, que es lo que están aquí, no tenemos un valor exacto de 9724, pero tenemos dos valores, 9480 y 9802, así que tocará hacer la interpolación. Al dirigirnos a la tabla A13, vamos a encontrar estos datos. El dato que buscamos es 0.9724. En la tabla A13, aquí en la columna de 0.8 megapascales, tenemos valores de 0.9480 y 0.9802, que son estos que ya tomé aquí. A 0.9480 la entalpía es de 276.45 y a 0.9802 la entalpía es de 286.69. Entonces el dato que buscamos tiene que estar entre esos dos valores, o sea el 0.9724. Ese es nuestro dato de entrada. Y aquí nos daría pues la entalpía 2S. Utilizando la fórmula de interpolación ya despejada, vamos a tener que H2S será igual. Aquí la formulita ya despejado quedaría Y sub 2 menos Y sub 1, X sub 2 menos X sub 1, multiplicado por X menos X1. Al final sumamos Y sub 1. Recordemos que Y son los valores que pues estaríamos buscando, o los valores de la columna del dato que estamos buscando. Y X pues sería el valor o dato de entrada. En este caso, la columna de X serían las entropías y la columna Y serían las entalpías. No importa que esté del lado izquierdo o del lado derecho. En ambos casos funciona. Así que Y2 sería el 286.69. El Y1, el valor inicial, 276.45. Ahí queda Y2 menos Y1. X2 sería el 0.98 y el X1 el 0.94. Y también lo colocamos aquí abajo. .9802, 0.9480. Aquí quedaría X menos X1. X, nuestro dato de entrada, 0.9724. Y X1, 0.9428. Y sub 1, el valor inicial de las entalpías, el 276.45. Entonces ya sustituido todos los datos, colocamos a la calculadora y obtenemos la entalpía 2S. Aquí ya tengo anotada la ecuación en la calculadora. Tenemos 286 menos 276.45, 0.9802, ahí menos 0.9480. Multiplicamos aquí por 0.9724 menos 0.9480. Aquí tenía ese detallito, estaba mal colocado ahí, decía 28, ya corregí. Y finalmente sumamos el valor de Y1, el 276.45. Y le damos pues en igual. Ahí tendríamos que la entalpía del punto 2S o la entalpía ideal sería 284.20. Que podemos redondear
a 284. Ese 209 lo dejamos en 21. Unidades quedaría en kilojoules por cada kilogramo. Una vez realizado eso, ya todo esto pues ya no va a servir, ya que pues ya tenemos todas las entalpías que vamos a necesitar para el ejercicio. Ahora sí, pasamos a los cálculos. El inciso A pide la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, es decir, Q subíndice L. ¿Qué sería el flujo másico? Multiplicado por la diferencia de entalpías. La absorción de calor se da del punto 4 hacia el punto 1. Entonces sería H1 menos H4. Entonces sería el flujo másico, que es un dato del ejercicio. Dice que la tasa es de 0.05 kilogramos segundos. 0.05. Y aquí multiplicamos por H1, 246.36, menos H4, que es lo mismo que H3, 87.83. Lo que nos dé ya sería el calor removido del espacio refrigerado. 7.9265. Estaría en kilojoules segundos, que es lo mismo, kilowatts. Pasamos al siguiente, el trabajo de entrada al compresor. Trabajo de entrada al compresor, que de igual manera sería el flujo másico por la diferencia de entalpías. En este caso se realiza trabajo del punto 1 al punto 2. H sub 2, que es el final, menos H sub 1, que es el inicial. Y lo mismo, el flujo másico sería 0.05 multiplicado por H2, que dio 286.69, menos H1, 246.36. Sustituimos en la calculadora, bueno, colocamos los valores en la calculadora y resolvemos. 2.0165. Lo mismo, las unidades serían kilojoules segundos, que equivalen pues a los kilowatts. De aquí continuamos con el cálculo del inciso B, la eficiencia isentrópica del compresor. La eficiencia del compresor sería la entalpía ideal menos H1, H2 menos H1, que básicamente sería pues el intercambio de energía entre el punto 2 y el punto 1, es decir, el trabajo o la energía consumida de ir del punto 1 al punto 2 ideal con respecto a ir del punto 1 al punto 2 real. Entonces el ideal pues sería el 284.21 menos 246.36. El H2 real, la entalpía 2 real, 286.69 menos 246.36, que es la entrada, el punto 1. Teniendo así que la eficiencia es del 0.9385. Ahora pasamos con el inciso C, que es
el coeficiente de desempeño del refrigerador, el COP. Que se va a calcular con el calor removido del espacio refrigerado dividido entre la energía que se le necesita suministrar o el trabajo de entrada. Sería 7.9265 dividido 2.0165, dando un total de 3.9308. Y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, calor removido del espacio refrigerado, 7.9265 kilowatts. Energía consumida para realizar eso, 2.0165 kilowatts. La eficiencia isentrópica del compresor de 0.9385, o lo que sería un 93.85%. Y el COP, el coeficiente de desempeño, 3.9308.